Ok, entonces vamos a ir a la palabra de Dios en Proverbios 16 del 1 al 3. El hombre propone y Dios dispone. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Amado Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos la bienvenida, te damos las gracias por este nuevo día, Señor. Todo lo que hoy queremos emprender, Señor, es poderte agradecer por un nuevo día más de vida, Señor, porque tenemos salud en medio de la enfermedad, Señor, te has manifestado con los recursos, la medicina, el personal altamente capacitado, Señor, que quiere ayudar a otros a salir adelante, Señor. Gracias, Señor, porque eso es lo que queremos en este momento, que sea el Espíritu Santo que nos lleve a la conciencia para ayudarnos los unos a los otros, pero sobre todo a animarnos a salir adelante cada día con el favor de Dios. Señor, hoy ponemos en tus manos este día, Señor, para que se haga tu voluntad. Solamente te pedimos, Señor, que nos uses a cada uno de nosotros para desarrollar, Señor, cada uno de los frutos del Espíritu Santo, como los hemos venido estudiando en nuestra iglesia, Señor Padre amado. El amor, el gozo, la alegría, la paciencia, Señor. Y seguimos cada uno a su profundidad, Señor. Gracias, Señor, por la vida de nuestros pastores, líderes. Gracias por nuestros presidentes, Señor. Gracias por los gobiernos, las autoridades, Señor. Hoy queremos reconocer, Señor, que tú estás en todo y en medio de todo, Señor. Te alabamos, te necesitamos y, Señor, tócanos, úsanos a través de este mensaje a cada uno de nosotros, de los que decidimos, Señor, estar ahí a puerta cerrada, intercediendo los unos por los otros, a cerrar esa brecha, Señor. En el nombre de Jesús, te hemos orado con el poder y la sangre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a tocar un personaje. Ustedes saben que eh, en esta temporada en la que yo he compartido los mensajes me han llamado la atención los personajes como Jonás, como Gedeón y el mismo Jesús. Obviamente no podemos dejarlo de lado porque él es el estándar al que yo quiero llegar. No sé usted, pero esa es la vara que yo he colocado en mi vida. Y a través de ello, pues estoy trabajando fuertemente para desarrollar ese carácter de Cristo, que son esos frutos del Espíritu Santo. Les voy a compartir. Entonces, el personaje es Nehemías. Y Nehemías, para ponerlos en el contexto, como lo dice Nehemías 1:1, estas son las palabras de Nehemías, hijo de Hacalías. En el mes de Kesiliú del año 20, estando yo en la ciudad de Susa, llegó a Hananí uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días. Ayuné y oré al Dios del cielo y le dije: Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, estatutos y leyes que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí, obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar que escoja como residencia de mi nombre. Ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor,
te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor de este hombre. Amén. Nehemías en ese entonces era el copero del rey, uno de los puestos más codiciados, yo me imagino, que cualquier persona estar en el reino sirviéndole al rey y sobre todo el cargo que tenía él, ¿no? Que era servirle el vino. Pero no solamente eso, ¿no? Sino era dar su vida por el rey. Él era el que tomaba el vino para saber si estaba bueno o malo, digámoslo de esa forma, si no estaba envenenado, ¿no? Y pues nosotros probamos la comida y los que tienen mascota a veces como que se la dan al perrito a ver si pasa la prueba o no. No, mentiras. Cuando nos sirve el plato de comida, gracias a Dios siempre ponemos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza en el Señor. Y qué bonito como inicia Nehemías, ¿no? Esa sensibilidad que tiene al escuchar que su pueblo está pasando por una gran calamidad y humillación, que esos muros están derribados hace más de 90 años y que llega a oídos de él y él quiere tomar acción. ¿Y cómo lo hace? Reconociendo que necesita a Dios para tomar la iniciativa e emprender y encenderse él de la pasión de Dios para llevar a otros ese ánimo, ese aliento, ese entusiasmo que lo caracteriza a él. Entonces, en esta oración que vemos, vemos varios aspectos, ¿no? Y es esa invitación que nos hace Jesús a diario, ¿no? Él fue el hombre más ocupado del planeta Tierra y aún así oraba, ayunaba y velaba. Entonces, tres características que salen ahí a flote es que ora, lo otro es que ayuna y lo otro es ponernos a hacer, a movernos en ese obrar. Es decir, como iniciamos en la palabra de Dios, Proverbios 16, 1, 3, que todo lo que iniciemos se lo entreguemos al Señor, sea una decisión grande o pequeña, todo lo que emprendamos que podamos reconocer que necesitamos de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas y que una vez el Espíritu Santo nos llene, nos podemos levantar de esa cama con esa alegría que lo caracteriza a usted, a mí y a cada uno de los que nos rodean a nosotros para avanzar y presentarle a nuestro Señor con una aptitud y una actitud de lo que nosotros necesitamos. Que todo lo que nosotros hagamos le agrade primeramente al Señor y que nos dé la capacidad, la sensibilidad que necesitamos. Esas características que Dios le dio a Nehemías son unas características especiales que debe tener un líder en los tiempos que vieron, no, también en estos tiempos. Usted como madre, cabeza de familia, usted como padre, cabeza de familia, tiene un llamado especial, usted como hijo tiene un llamado especial, ¿no? Para poder animar al grupo que lo acompaña en esta aventura, en este viaje que se llama vida. Y ahí reconocemos que esa aptitud que tiene Nehemías, es el pensar, ¿no? En actuar y en hacer algo de una manera y ponerse a disposición al servicio del pueblo de Dios. O sea, es decir, está siendo sensible al llamado de Dios. Lo otro que tiene Nehemías es que tiene una actitud que toma la iniciativa para empezar a moverse. ¿Y cómo? De rodillas. No sé qué tan alto sea la cama que usted tiene del piso o qué tan alto sea usted que esté en sus rodillas del piso para empezar de la mejor manera, para armarnos de la armadura de Cristo Jesús y empezar a batallar el día a día. Qué bonito esa oración de Nehemías porque ahí reconoce, se arrepiente, pide perdón, clama, o sea, dice, te suplico. Dios lo hace sensible, me está llamando para ayudar a otros, siente tristeza, tiene una actitud humilde.
espera. Y lo llevó a esperar más de 4 meses para poder salir del palacio, ¿no? E ir a ayudar a su pueblo. ¿Confía en quién? En Dios. Está motivado, pero también él le abre su corazón a Dios y Dios le va aparejando el tiempo, los recursos y todo de su viaje y de la estadía que va a estar por fuera del palacio, ¿no? ¿Y cómo? Llenándose de la palabra de Dios. Esas son las características que debemos nosotros tener cada uno desde nuestra posición y de nuestro lugar que Dios nos dio a cada uno de nosotros, aportando los unos a los otros eh, palabras de ánimo, de entusiasmo, porque pues cada vez que alguien emprende, hasta cómo se viste, ay, ¿por qué no se puso esto? ¿Por qué sí se puso esto? No, o sea, más bien rodeémonos, no con críticas, sino con palabras de ánimo, de reafirmarnos los unos a los otros. Esas características que tuvo Jesús día a día, de reconocer, ¿no? De ver lo bueno que hay en cada corazón. Él es el único que conoce la intención de nuestro corazón. Esas características que tiene ese liderazgo a la manera de Cristo es que es un animador, está enfocado, es valiente, toma la iniciativa, delega responsabilidades, identifica las fortalezas de cada persona, reconoce el sitio donde se mueve, hace una inspección geográfica, genera empatía por el pueblo, por su pueblo, amor sobre todo, porque sin amor, pues podemos hablar en diferentes lenguas, pero si no tenemos amor, él hace un diagnóstico de la situación, pero él también mira con sabiduría qué está sucediendo en el pueblo, ¿no? Y eso mismo hizo Nehemías. Tomó e hizo un plan de acción porque los muros estaban caídos. ¿Y quién va a reconstruir sobre piedras que ya están quemadas, puertas, dinteles que están totalmente en cenizas? Yo soy un testigo de ello, que sí se puede reconstruir frente a las ruinas cuando dejamos que Jesús tome el control de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestro hogar, de nuestros trabajos, de nuestros amigos, de nuestras finanzas, de todo lo que nos rodee. Esa misión era la que tenía clara Nehemías, ¿no? De ir a hacer lo que el Señor le pidió hacer a través de esa sensibilidad. Y tuvo una visión de ir a reconstruir eso. ¿Cómo? Si él no era experto en eso, era el copero del reino. Pero Dios nos dota cuando nosotros le pedimos sabiduría, le pedimos inteligencia y conocimiento para ir a edificar sobre lo que está caído, sobre lo que está quemado. Y solamente de una manera, y esa a la manera de Dios. Dios nos inspira, Dios tiene el poder transformador para dar propósito en nuestra vida, como lo dice en Romanos, que seamos transformados por nuestra manera de pensar, que nos podamos contactar y conectar con el Señor antes de iniciar cualquier tarea, que hay que tener una determinación para seguir adelante independientemente de las circunstancias y eventos adversos que se vayan presentando. Él nos está llamando a que iniciemos un proyecto en su casa, en su vida, en su trabajo, en su empresa. Él nos está llamando, pero sobre todo, Él quiere empezar de puertas hacia adentro para ir a impactar a las naciones. Él nos está haciendo ese llamado, ¿no? Y para lograr validar y hacer frente al enemigo, tenemos que tener presente todas las cosas que se pueden presentar, tanto buenas como malas en el camino, ¿no? Favorables y desfavorables, que hay que siempre contemplarlas, ¿no? La misma familia, los mismos amigos, los mismos hermanos, los mismos siervos, ¿no? Eh, que podamos de verdad ponerle brío a nuestra lengua, a nuestra boca, para poder más bien animarnos a reconstruir esas murallas. Y hoy vamos a trabajar en tres cosas. Uno, en reconocer que necesitamos de la presencia de Dios, que es a través de la oración, en la que conoce el Señor nuestro corazón. Y esas son las claves para tener una vida con éxito, ¿no? Orar, ser agradecido en todo tiempo, ayunar, esperar, confiar
y llenarnos de la palabra de Dios. Uno, una de las mejores cosas que podemos hacer es orar, entrar a nuestro cuarto, cerrar la puerta, humillarnos con un corazón humilde y arrepentido. Y ahí, en lo secreto, es donde Dios se va a manifestar. En que ese momento en el que tú te rendiste y lo reconociste, necesitas de la presencia del Espíritu Santo en tu vida para avivarlo, para que transforme la vida mediante la renovación de tu mente. Cuando nosotros nos presentamos de esta manera, todo en nuestra vida tendrá un propósito, tendrá una misión específica día a día. Y la visión el Señor nos la irá dando poco a poco, ese llamado que nos está haciendo a servir. Pero Él no nos va a dejar salir primero de nuestro hogar sin haberlo puesto nosotros en práctica para ir a impactar la nación. Él quiere que desarrollemos nuestro ministerio primero con nuestra familia, para ir a impactar los ministerios, las iglesias, el mundo en sí. Dios revela la visión y da una misión específica a cada uno de nosotros. Esas características que tiene Jesús lo exaltan hasta el día de hoy. Es decir, que todo lo que nosotros emprendamos al validar cómo están las murallas, cómo están las puertas, los cerrojos, son esas brechas las que pretendemos cerrar, es darle esa cobertura, esa intercesión a los menos favorables espiritualmente. Eso es lo que hacemos los levitas cuando oramos los unos por los otros, para generar esa cobertura que debemos tener los unos por los otros. El Señor nos está llamando a que cerremos esas brechas y por eso está reedificando esas murallas que hasta el día de hoy están ahí en Jerusalén. Va por Jerusalén, Judea y el resto del mundo. Así está con nosotros, va por nosotros, por nuestro matrimonio, por nuestros hijos y ir a impactar a otras naciones. De verdad que todo lo que nosotros emprendamos lo podamos hacer. Lo segundo es que nosotros, al reconocer, nosotros podemos ser el mejor plan para empezar algo diferente, para restituir y restaurarnos a nosotros a través de la palabra de Dios y poder ir a restaurar a los que hemos dañado de manera elocuente, de manera efusiva, en esos arrebatos de ira que es una de las cosas que más desprecia el Señor. De esta manera, eh, ¿qué significa perdonar? Perdonar significa perder, es ganar, es perder para ganar, es decir, soltar, dejar ir esa raíz de amargura en nuestro corazón, ese veneno del alma que cuando nos casamos llegamos con toda esa amargura. Nuestro matrimonio no es que esté mal, es que llegamos con un corazón amargo de todo lo que hemos vivido, de todo lo que contaminamos en este mundo y lo que quiere el Señor es limpiarnos, ¿no? De todo eso. Perdonar y donar, sembrar para cosechar, donar amor, es la cura para restaurar el alma, sin pedir, sin dar. O sea, el que mucho perdona es porque mucho ama. Y así lo siento yo y espero que lo sienta cada uno de ustedes, amando al prójimo, es decir, al próximo, al que tiene más cerca de usted. Y para ello debemos limpiar nuestra mente porque es nuestro primer campo de batalla. Dice en 2 Corintios 5:17 que cuando hay falta de perdón, pues hay pensamientos que no le agradan a Dios. Adulterio, fornicación, lujuria, hechicería, idolatría, celos, envidia, mentira, falsedad, robo, hurto, desperdicio, desprecio, odio, división, persecución, enojo, ira, pleitos, peleas, contiendas, mejor dicho. Debemos limpiar nuestra mente, vaciarla para que sea renovada por la palabra de Dios. Es la única que en verdad nos va a rescatar de esos pensamientos. La palabra de Dios nos abraza con la verdad y nos dota lo necesario para cumplir su obra. Él pone la vida por nosotros, por sus ovejas. Él conoce su rebaño, su redil. Y si hoy estamos acá juntos todos, donde quiera que estemos, Él nos está llamando a nosotros, como dice la oración de Nehemías, que nos reunirá en su nombre. Es decir, el Señor nos provee, nos equipa, nos está capacitando, nos está instruyendo
nos da la guía, nos está liberando de todos esos pecados, de esa amargura, nos está dando esa sabiduría y sobre todo nos está protegiendo. Hay que ponernos en la brecha por nuestra vida, por nuestro hogar, y es eso a lo que los invito, a cerrar esas brechas, esos espacios que hay que nos están impidiendo que avancemos todos en equipo a la manera de Dios. Cuando iniciamos una obra para Dios, van a haber obstáculos siempre. Ahí los tenía Nehemías, Tobías, Zambalat y los árabes, ¿no? Y si uno los pone en el contexto, puede ser incluso los mismos hermanos de la fe, tu familia, tus amigos. Esos son una parte de esos obstáculos que hay, ¿no? Pero que oramos los unos por los otros. Hoy en día están vigentes el mundo, la carne, Satanás. Dios nos está llamando a que seamos el hombre y la mujer que Dios quiere que seamos, el esposo o la esposa que Dios quiere que seamos, el padre o la madre que Dios quiere que seamos, que yo sea, que tú seas, ser el hijo que Dios quiere que seas, ser el empresario, el empleado que Dios quiere que seas, ser el siervo, el amigo que Dios quiere que seas, ser el hermano, el amigo que Dios quiere que seas. Para que nuestras oraciones pasen del techo, debemos tener una excelente relación con Dios para mantener una verdadera comunión. Esto se va a ver reflejado en la relación con nuestros prójimos, es decir, con nuestros próximos. Aquí Walter dice, trata a tu esposa como te gustaría que tu padre trate a tu madre, como te gustaría que tu cuñado trate a tu hermana y como te gustaría que tu yerno trate a tu hija. De verdad que el Señor nos está delegando una tarea hermosa y nos está dando la autoridad a nosotros como esposos, como cabezas de familias, ahí donde estamos en la posición, ¿no? Él está más interesado en nuestros pensamientos, en transformar nuestros pensamientos. ¿Saben cuántos pensamientos tiene el hombre? Más de 65.000 pensamientos tiene al día. ¿Cuánto de ellos provienen de Dios y cuánto de ellos provienen de la carne? Nuestros pensamientos. Y para ellos, tomar un 35.000 decisiones en la vida que pueden impactar nuestra vida y a los que nos rodean. De verdad que podamos identificar cuáles son nuestras cargas para que se las podamos entregar a nuestro Padre Celestial. Cosas que no necesitamos llevar día a día, las opiniones, la culpa, los problemas de los demás, el que dirán, el miedo, el pasado, el negativismo. De verdad, es el momento de levantar los muros. Pero ¿de qué nos sirve tener una casa hermosa si por dentro se está incendiando? Nuestros corazones no están afines. Y para ello tenemos que tener una muy buena comunicación los unos y los otros. Hoy el presente nos está dejando saber la misión que nosotros tenemos: proveer, alimentar y llevar con alegría la palabra de Dios. Y dependiendo de la voluntad de Dios, esa visión y ese propósito que el Señor puso en nosotros, que debemos continuar reconstruyendo día a día y levantando las murallas para seguir y trabajar con ese entusiasmo, entusiasmo que estemos llenos de gozo del Espíritu de Dios. Nos van a atacar con todo, porque el enemigo está atacando a las familias con las normas, las leyes, eh, y las políticas que hay en este momento, ¿no? Aprobando, ¿no? Hombre con hombre, mujer con mujer, adopciones para esos mismos géneros, confrontando la palabra de Dios, ¿no? Porque el origen es este, ¿no? Hombre y mujer. Y dice en Segunda de Crónicas 7:14 que si mi pueblo se humilla delante de mí, yo los escucharé y reconoceré su voz cuando lo busquemos de corazón. Y para ello son dos mejor que uno, pero ahí donde tú estás puedes impactar hasta 1.000 generaciones. La estadística en la que hoy están los hogares, que de cada 10 matrimonios, 4 o 5 se están separando. Y oh, sorprendente que más del 50% de las separaciones son de hogares evangélicos.
En Estados Unidos la cifra está al desborde, ¿no? Según un estudio que hicieron aquí en el año 2020. Unos índices de separación que van hasta el día de hoy en más de 630.505 separaciones. Y eso depende solamente de los hombres y de las mujeres, de cada uno poner el 100% en la relación, en su intimidad con el Señor, con ellos y con sus prójimos, con sus prójimos. Hay una estadística que dice que cuando el padre viene a Cristo primero, el 93% de las familias lo seguirán. Cuando la madre va, el 17%, y cuando son los hijos, solo el 3,5%. Es decir, que el Señor se está enfocando cada vez más en hacernos un llamado a nosotros los hombres para levantar esos muros, para cerrar esas brechas, para ser esos centinelas, esos guardianes de nuestro hogar. Lo dice Nehemías en 7:3. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señale guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su entorno y cada uno delante de su casa. Es decir, ahí los enemigos estaban todavía riéndose, murmurando, Hacén el árabe, Sanbalat, el gobernador de Samaria, Tobías el amonita, que estaba ahí con ellos. De verdad que cuando nos rodeamos de personas que aman a Dios, podemos seguir creciendo como personas y eso nos está llamando a que nos rodeemos en comunidad como personas, ahí con tu esposo, con tu esposa, con tu hija, con tu hijo, con tu nieto, con tu nieta, con tus vecinos. De verdad que se note lo nuevo que nosotros tenemos. Y para seguir, seguimos en una obra hermosísima. 6 consejos para seguir siendo el líder que Dios quiere que nosotros seamos. Uno, tomar el liderazgo de nuestro hogar desde la posición que tenemos, que es batallando con nuestros pensamientos. Lo otro es hacerlo, lo segundo, el modelo a seguir, que es Jesús, como lo dice Efesios 5:23 al 24. Y si me lo permiten, lo leo. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas eso significa sométase cada uno a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia, así como la iglesia se somete a Cristo. De igual manera, la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Y como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como a sí mismo. A la esposa debe respetar y la esposa debe respetar a su marido. Amén. Esa es la mejor manera, ese es el mejor modelo que Jesús quiere de parte de nosotros, de nuestros hogares. Lo tercero es liderar con amor, como lo dice en 1 Corintios 16, del 13 al 14. Lo cuatro es, debes tomar la iniciativa. Quinto, debes dar ejemplo, como lo dice en 1 Corintios 11 al 1. Y sexto, debes ser un servidor, un amigo. Juan 13, 14, 16. Para desarrollar nuestro propósito a la manera de Cristo, debemos conocer a Dios, a amarlo, y para ello debemos orar. Para eso debemos leer su palabra. Debemos nutrirnos cada día para crecer espiritualmente y pedirle sabiduría en qué área puedo ofrecer yo mis dones, mis talentos, según lo que nos está apasionando y nos llama el Señor a que hagamos. Esa empatía que debemos tener los unos con los otros
creciendo a la manera de Cristo. Recuerda que los polos opuestos se atraen y a la vez hay diferencias, pero esas diferencias se pueden convertir en una oportunidad de mejorar y saber que Dios nos hizo con una misión a cada uno de nosotros, con un propósito en esta vida, que nos está formando, que durante unos años aquí en la tierra estamos practicando para llevarnos junto con Él a la eternidad y servirle por el resto de la eternidad al infinito y más allá. Hoy, el llamado que nosotros tenemos como iglesia es a amar a Dios, a cuidar a tu familia y a cumplir tu propósito. Orar, obrar y hogar. Aguas más profundas. Es el anhelo de nuestro corazón y de cada iglesia donde nosotros nos estemos congregando y llevando esa palabra de ánimo y de aliento. Y como lo dice en Nehemías 4:13-16, nos van a atacar entonces por todas las partes bajas del lugar, detrás del muro, en los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestro, pelead, no vayan a pelear con vuestro, pelear por vuestros hermanos, no con vuestras hermanas, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Es una invitación que les hago, tú como padre, como hijo, como abuelo, como nieto, como madre, como abuela. Nos están llamando a orar, velar, ayunar y a obrar para dejar un legado. Y es pelear por esas 1000 generaciones, hasta la cuarta generación. Y cierro diciendo eso. Y cuando oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, de esos tres enemigos, y nos unimos y nos fortalecimos, nos volvimos todos al muro, cada uno con su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de todas la casa de Judea. Nehemías 4:13-16. Hoy oramos por las familias para que se unan en unión, en comunión y puedan disfrutar de la presencia y la llenura del Espíritu Santo. Que el Señor haya tocado cada uno de sus corazones. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Te lo clamamos. Y bueno, amigos, que Dios los bendiga. Les deseamos un resto de mañana espectacular, un resto de semana y nos vemos de hoy en 8. Dios los bendiga.